esporozoitos. Y ahí ocurren dos ciclos, el ciclo extraeritrocitario y el eritrocitario, ¿cierto? Es en el eritrocitario cuando toman una muestra de sangre donde puede diagnosticarse la forma infectiva, que es los trofozoitos. Pero, eso anote. Los gametocitos de uno de los 4 o 5 plasmodios. Hay unos gametocitos que son tan clásicos de diferenciar al microscopio que también eso puede ayudar al diagnóstico de la especie, como son los gametocitos de Plasmodium falciparum. Falciparum, recuerden como falciforme. El gametocito de Plasmodium falciparum se ve como una banana. Los gametocitos se ven como bananas. Y si ven esta estructura tipo banana en si el laboratorista ve, entonces inmediatamente sabe la especie. ¿Sabe la especie? Del falciparum no es fácil llegar a especie viendo los gametos. Ajá. Falciparum. De ahí es medio difícil identificar las otras especies por las formas. Hay ciertas formas que son características. Entonces, voy a mostrar solo para que vean el gametocito en este libro viejito, pero ¿sí ven los gametocitos? Así se ven como bananitas. Eso es patógeno, pues es falciparum, Plasmodium falciparum. De ahí es medio difícil diferenciarles los trofozoitos son muy parecidos, entonces, y los gametocitos en los otros parecidos. Pero en el falciparum hay otros rasgos que son comunes. Que los trofozoitos se ubican en el borde de la membranario del eritrocito. ¿Sí ven cómo está pegadito? Y otro rasgo es que suele haber más de un trofozoito. Seguimos en falciparum. Seguimos en falciparum. Es que esos son 3 rasgos de falciparum que son muy evidentes, que no tienen los otros. Entonces, los gametocitos en forma de banana. 2, que los trofozoitos se ubican en la periferia. Como le dicen los franceses, appliqué, está en la periferia. Y 3, es el único que puede verse más de un trofozoito por eritrocito. Entonces, es falciparum. Lo que estoy haciendo es que tomen en cuenta que es uno de los patógenos más peligrosos de los 4 plasmodios. Y entonces ese va a ser, deberían tenerlo en cuenta. Ok, miren, si ven aquí, este trofozoito que está aquí, ¿qué especie creen que? Falciparum. Ajá, ese es falciparum, porque está pegadito así. Y miren esto, es un gametocito, son falciparum. Deben tener en cuenta el Plasmodium falciparum. Verán, ustedes no se dan cuenta que deberían tener sus notas bien escritas, porque un día se van a graduar y la escuela de medicina les va a tomar un examen que es el STEP 1 del USMLE, ¿no es cierto? Y ahí está metido todas las ciencias básicas, incluido esto. Que aquí en la China les toman en eso, estas cosas que les estoy diciendo. Les estoy ayudando para que puedan darle a las preguntas de microbiología del USMLE. Y esos detalles son importantes. Y aquí viene una cosa muy importante. Ahora, clínicamente. Cuando hablamos de malaria, la malaria es la enfermedad producida por el Plasmodium. Plasmodium falciparum produce una enfermedad que le hace
hace cometer errores en el diagnóstico. Entonces, un paciente que está infectado por Plasmodium falciparum sufre de enfermedad gastrointestinal, dolor abdominal, diarrea. ¿Y ustedes cómo sospecharían que es malaria? Por eso le llaman el gran imitador a una infección por Plasmodium falciparum. ¿Era gastrointestinal? Diarrea. El gran imitador produce una serie de síntomas que no le hacen sospechar que es malaria. A las malarias también se las conoce como fiebres. Fiebre terciarias, fiebres cuartanas, pero eso ya no se utiliza mucho. Pero Plasmodium falciparum se la también conoce como la fiebre terciaria maligna. Terciaria maligna significa que cada tercer día tiene fiebre. Tercer día fiebre, al tercer día fiebre, al tercer día fiebre. Pero porque es maligna, porque es una de las formas más severas de malaria. Otro nombre con el que le conocen. ¿Por qué es maligna? Porque uno se puede morir con Plasmodium falciparum. Porque puede provocar malaria cerebral, por ejemplo. Y un tercer nombre de la malaria por Plasmodium falciparum es la fiebre de las aguas negras. Sí, ¿qué significa la fiebre de las aguas negras? Los pacientes con esta infección, con Plasmodium falciparum, sigo insistiendo en eso, orinan negro. Ahora, mi pregunta a ustedes, estudiantes de medicina, porque no veo ningún estudiante de oncología, ya se han botado de la clase desde hace días. Sí, desde ese día ya no los jóvenes. Entonces, piensen, ¿qué puede estar pasando? Sangre, no está sangrando. Lo que está pasando es que, ¿dónde está infectando el plasmodium? Los eritrocitos. ¿Qué están liberando los eritrocitos? Hemoglobina. Y la hemoglobina es tóxica para los riñones. Ese es uno. Entonces, primero está existiendo una toxicidad renal, ¿no es cierto? Daño hepático. Dos, entonces solo el color es porque está existiendo lesiones en los eritrocitos. Esta es una de las que más infecta eritrocitos. Si vieron, les mostré aquí. Está infectando 3 parásitos del mismo eritrocito. Entonces está produciendo hemólisis, ¿ya? Okay. Entonces se libera la hemoglobina cambia de color y entonces se ve la fiebre de las aguas negras. ¿Puede producir también ictericia? No es tan frecuente eso. No es un rasgo de la malaria la ictericia. Pero sí se ve estos cambios en la orina, este cambio de la orina. Y hay una cosa, como están destruyéndose por montones los eritrocitos, empieza a haber detritos celulares de los eritrocitos. ¿Dónde creen que se van a ir a tapar esos detritos celulares? En los vasos sanguíneos más chiquititos. ¿Cuáles? ¿Riñón? No, sí, pero riñón. Ahí, primerito, por lo que ya está acá. Entonces ahí hay otra sustancia que se produce producto del metabolismo del... O sea, el plasmodium necesita el grupo M, ¿no es cierto?, para alimentarse. Y termina provocando hemozoína, que es un producto metabólico de esa infección, y esa también es tóxica para el riñón. Entonces lo que están viendo es un daño renal. ¿Se puede morir una persona con daño renal? Por eso es la forma más severa la de plasmodium. You got it? Los detritos son los restos de celulares. Esos son detritos. La hemozoína.
tratamiento, aquí hay un detalle, ustedes no tienen que saber cómo tratar ahorita, pero necesito una cosa que es importante sobre la biología de... En el tratamiento hay dos formas que se da, un antimicrobiano que se llama cloroquina, que evita los síntomas, evita la infección, erradica el ciclo eritrocitario. Sí. En los 4 tipos de parasitosis por Plasmodium funciona esta para ya acabar con la infección y erradicar el ciclo eritrocitario. Y hay otro fármaco que se utiliza para esta otra fase, para la curación radical y gametocida, porque hay que matar a los destruir gametocitos, porque eso bloquea la transmisión. Recuerden, el anófelis chupa otra vez sangre y se va llevando el parásito. ¿En qué fase? En gametocitos. Así ocurre el ciclo sexual en el anófelis. Entonces, ayuda a acabar con eso. Pero aquí hay una cosa importante que es la curación radical. Curación radical y gametocida, eso por otro fármaco que es primaquina. Pero eso ustedes después van. La curación radical es, si ven lo que dice ahí, erradica el ciclo exoeritrocito. Hay 2 especies de Plasmodium, Vivax y Ovale, que causan una forma latente, los otros no. Y como es latencia, el nombre es hipnozoitos, acuérdense de hipnosis, dormido, hipnosis, sí, hipnozoitos. Esas 2 formas, perdón, esas 2 especies, Ovale y Vivax, como tienen esa fase extra en el hígado, si uno no combate esas formas, se reactiva la enfermedad después. ¿Y cómo se llama esa fase? Hipnozoitos, como de hipnosis con H, hipnozoitos. ¿Tienen preguntas sobre malaria? ¿Se van a acordar de la fiebre de las aguas negras? ¿Y de qué más les dije? El gran imitador. Una pregunta. O sea, esto de los hipnozoitos es una fase extra, pero ¿y qué pasaba después? Es en la fase hepática, porque si recuerdan cuando la hembra pica, los esporozoitos al primer lugar que van es al hígado. Y hay una fase ahí. Pero solo estas 2 especies también producen una fase extra, que son los hipnozoitos que se quedan ahí. Y ahí es la curación radical. La radical. Hay que hacer eso para evitar que se reactive la enfermedad. Sí. Sí. Una cosa, solo por curiosidad, esta era una enfermedad que si tenías anemia falciforme eras como que algo así. Era resistente a la infección. Resistente a la infección. Entonces, esa mutación les da ventaja a no sufrir de malaria, pero su desventaja son otras cosas, la anemia hemolítica. Son resistentes porque el esporozoito no puede entrar a ese eritrocito por ese defecto en la membrana. No puede entrar, entonces no se infecta. Ajá. Sí. La anemia de células falciformes o drepanocitosis, ellos son resistentes a la infección. ¿Se pediría protis en línea? Sí, para el diagnóstico todos, para diagnósticos es el protis y que buscan el trofozoito y decir, tiene malaria. Pero si ya quiere ver la especie es más complicado. Pero podría llegar a la especie si vieran en el frotis los gametocitos. ¿Alguien más tenía preguntas? El tratamiento de los anticuerpos. Sí, les dije. Las 2 primeras eran cloroquina para acabar con los síntomas, y la erradicación y gametocida era la primaquina. Estos, lastimosamente, la malaria es resistente en muchos lugares y ha tenido que modificarse, entonces puede variar cuando ustedes ya sean doctores la realidad. Entonces, Plasmodium es un parásito sanguíneo. Ahora vamos a ver un parásito
tisular y a veces también sanguíneo. Toxoplasma gondii, si han de haber escuchado. Apuesto que a muchos de ustedes les ha dado una toxoplasma, si no se han enterado. ¿Cómo son inmunocompetentes? No es mucho problema. Sí. ¿Perdón? Este es otro coccidio también. Este también es otro coccidio. Gracias. ¿Se acuerdan que los coccidios tienen una forma infectiva llamada ooquistes? Este también tiene una forma infectiva llamada ooquistes. ¿Dónde está el factor de riesgo? Aquí. Los gatos. Toxoplasma gondii no le causan enfermedad al gato y ellos tienen un ciclo sexual en su intestino, entonces el gatito va a eliminar ooquistes en sus heces. Entonces ahí está el factor de riesgo, tocar las heces. O que las heces toquen sus alimentos. Se van a una tiendita de barrio y la señora que vende ahí pancito, el gatito está ahí al lado. Es muy común que les dé toxoplasmosis a los clientes que se pegan el pan con el gato ahí al lado. ¿Seguimos en intestinales y sanguíneos o después? Intestinales no, ya pasamos. ¿Y cuáles serán los? O sea, sanguíneo, perdón. Sí. ¿Y intestinal cuál es? Los intestinales que vimos, amebas, giardias. Estamos ahora, este también digo que es tisular, pero también va a ser sanguíneo porque ya les voy a explicar. Entonces, esta es la forma más clásica de obtener la toxoplasmosis. Entonces, que las heces del gato contaminen las manos de las personas y luego entre por vía oral, o que se contaminen alimentos. Es la forma más común. Esa es la razón una razón por la que a veces las mujeres embarazadas terminan poniendo a un gatito lejos. Ya vamos a ver por qué es importante eso en las mujeres embarazadas. Entonces, la toxoplasmosis, la forma infectiva es el ooquistes y entra por vía oral. Pero con la toxoplasmosis hay otras formas de adquirir también. Y también por vía oral. Estos animalitos que se comen, si alguien no cose bien su carne, puede también ser motivo para que una persona adquiera toxoplasmosis por comer carne cruda. Otra razón por la que a las mujeres embarazadas les dicen no coma carne cruda. ¿Y qué más que no crudo? Vegetales crudos. Por favor, no. Entonces, ¿por qué no carne cruda? En este caso, en la carne, el Toxoplasma gondii está ya en el tejido, en otra forma llamada bradizoides. Lo siento con tantos nombres raros. Entonces, la forma infectiva, si es por heces de gato, es ooquistes. Pero si come carne cruda, es bradizoides. Quistes que tienen bradizoides. Entonces, las mujeres embarazadas no coman vegetales crudos, no, carne cruda, mal cocida. Y tercera forma de adquirirla, menos frecuente, es lo menos frecuente, es por transfusiones sanguíneas. ¿Y cuál sería la forma de ya ahorita les digo. Entonces, otra forma infectiva. Otra forma infectiva, si es que fuera por transfusiones sanguíneas, verán los bradizoitos cuando están en el tejido, se enquistan y se llama, valga la redundancia, bradizoitos. Pero cuando salen a circulación, se llaman taquizoides. Entonces, cuando están circulando, taquizoides. Cuando están en el tejido, bradizoides. Y cuando entran por culpa de las heces de los gatos, ooquistes. o sea, Entonces, las tres formas
lo que les estoy diciendo, hay 3 formas infectivas. ¿Cuál es la más clásica, común y silvestre? O quiste. La segunda, que es muy frecuente, radizoitos en carne cruda. Y es mucho menos frecuente las fusiones sanguíneas, taquizoides. Entonces el diagnóstico es, normalmente la toxoplasmosis se diagnostica por serología. Entonces se encuentran anticuerpos de tipo IgM en su sangre y dicen, esta paciente tiene toxoplasmosis. Si tienen la oportunidad de sacar, que esa no es la forma diagnóstica común, tiene un nódulo en algún lugar y le hacen una biopsia porque piensan que es cáncer y resulta que ahí hay un bradizoito, esa sería forma diagnóstica, pero esa sería la menos frecuente, verle al bradizoito ahí, en el tejido. Ahí está, cada puntito son bradizoitos en un quiste. Forma diagnóstica que nadie les va a estar haciendo biopsias por diagnosticar toxoplasmosis. Entonces, síntomas de la toxoplasmosis. La mayoría de personas son asintomáticos. Y si tienen síntomas, el cuadro clínico más clásico es una tipo mononucleosis infecciosa. ¿Se acuerdan cómo era la mononucleosis? Fiebre, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamadísimos. Era la faringitis. ¿Perdón? Exacto. Y en algunos casos de hepatoesplenomegalia. Pero los ganglios linfáticos inflamados es lo que más le llama la atención a alguien y va donde el doctor y dice, tengo fiebre y me duele la garganta y los ganglios linfáticos inflamados. Los doctores dicen, puede ser mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es el virus que produce la mononucleosis? Virus de Epstein. Otro virus que puede causar síntomas tipo mononucleosis. Citomegalovirus. Y ahora ven un parásito que tiene cara de mononucleosis. Toxoplasma gondii. ¿Ok? La mayoría no tiene síntomas. Todos los que tengan gato, capaz que les dio una toxoplasmosis. Pero ¿y por qué los bebés pueden causar, creo que ceguera? Entonces, en un paciente inmunodeprimido, si notan a dónde van los bradizoitos, a cualquier tejido. Entonces, la infección es cualquier tejido, cualquier tejido. El problema es que la toxoplasma puede causar corioretinitis, es que llegue hasta tejido neuronal. La retina causa corioretinitis, ceguera, en un inmunodeprimido. Corioretinitis, puede ser toxoplasma. Los oftalmólogos deben tener eso. Entonces, en un bebé, aquí, el problema es que hay paso, invade la placenta, pasa circulación e invade todo el tejido del bebé, todo. Esa es una tragedia, una infección por toxoplasmosis congénitas. Clasificaciones intracerebrales, microcefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, lesiones, los huesos, abortos. Solo piensen que se va a dirigir a todo. Ya, eso es con toxoplasmosis. Estos tienen que saber porque este país, ¿saben qué es lo más triste? Que tenemos que ver como en 1 o 2 clases todos estos y todo esto hay en el Ecuador. La leishmaniasis. ¿Vieron leishmaniasis en el laboratorio? Sí, eso sí. Ya. Y se equivoca. La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores. Y el tipo de mosquito que transmite es conocido como flebótomo. Flebótomo. No vamos a entrar en las especies porque hay lo que quiera de especies del Ecuador. Luxomia es el género, pero ustedes acuérdense de flebótomo y con eso para mí ya
suficiente porque les van a entender en cualquier parte del mundo suficiente. La hembra pica. Entonces, la forma infectiva de la leishmania es promastigotis. Son estas formas, ay, no se ven aquí. Así, el flagelado. Entonces, al ser un flagelado, el promastigote es un protozoo flagelado. Entonces, miren, el promastigote entra en circulación en el tejido, más bien en el tejido porque picó en el tejido. ¿Y qué células en el tejido pueden fagocitar? Los macrófagos. Entonces, es fagocitado por el macrófago y luego se quedan viviendo dentro de los macrófagos. Entonces, la forma diagnóstica es hacer una biopsia del tejido donde hay leishmania y eso sí tiene que ser una biopsia o un aspirado y encontrar al macrófago. Cada puntito es un amastigote. Su forma infectiva es promastigote, que entra por la picadura, y la forma diagnóstica es se transforma en amastigote dentro del macrófago. Entonces la forma diagnóstica es toxoplasma gondii, radizoitos del tejido. El tejido lo Sí. Sí, esa es la forma más común. Pero si hicieran un frotis o una biopsia, van a ver los diarios. Entonces, la mosca pica el tejido, los promastigotes entran en el macrófago y dentro del macrófago se convierten en amastigotes. Dos formas, promastigotes y amastigotes. ¿Cuántas formas de leishmaniasis existen? Tres. ¿Cuáles? Visceral, dañera, No subcutáneas. mucosa. Mucocutánea. Entonces es cutánea, mucocutánea y visceral. En el Ecuador hay cutánea y mucocutánea. No hay registros probados, porque creo que hay un reporte de que hayan visto visceral, que es más grave, mortal. ¿Cómo se ven? Se ven así. Entonces, el cuadro clínico de una leishmaniasis es úlceras. Eso es lo que debes sospechar. ¿Ven una úlcera? ¿Ven una úlcera? Describo en el examen una úlcera. Si es genital, eso es otra cosa. Las úlceras de leishmanias están en sitios expuestos donde les picó un mosquito. No van a pensar en leishmaniasis a nivel de genitales, no tiene sentido que un mosquito haya llegado hasta allá. Pero puede pasar. Pero la primera sospecha, si es genital puede ser transmisión sexual o traumática. La leishmaniasis en la cara, en las orejas, las personas llegan con úlceras en las orejas, en la cara, en los brazos, en las piernas. Entonces esta es cutánea, esta es mucocutánea porque tiende a aparecer justo en estas áreas. La mucocutánea, nariz, boca, las lesiones. ¿De dónde tomarían la muestra para...? Verán que esto les digo por hacer el bien a los pacientes que les van a llegar en la rural a ustedes y no hacer perder el tiempo. Sospechan que es leishmaniasis porque ven una úlcera. ¿De dónde le tomarían? En el laboratorio a lo mejor hablaron de eso. ¿De dónde tomarían la muestra? No. De la úlcera. La lógica les indica coger de aquí y no haya nada. Aquí no hay nada de parásitos. Los parásitos están aquí. En el hígado, ¿por qué estás No, pero es que ustedes solo van a toparse con gente de cutánea y mucocutánea.
el borde. ¿Cómo toman la muestra del borde? Una biopsia. Pero lo más común es meten una aguja. Sí, de un ml que tiene la puntita muy delgadita y aspira. O sea, meten y aspira. Meten, eso duele mucho. Meten y aspira. Porque eso va a ir al laboratorio para ver que lo que están tratando de capturar es macrófagos con amacigotes para que hagan el diagnóstico. ¿Y por qué solo está en la...? Ahí se ubica porque ahí está, o sea, va dañando y solo se va extendiendo eso. Porque va así. Ajá. Esto está más difícil y hay un dermatólogo que agarre la... Ok. Forma infectiva, pro mastigotes. Forma diagnóstica, A mastigotes. El parásito que viene ahora tiene unas formas infectivas con los mismos nombres, pero todo lo que causa es diferente. La enfermedad de Chagas. La Alemania es exclusivamente posible. ¿Por qué la tripanosomiasis americana nos interesa? Porque en el Ecuador, en la parte sur de este país, hay tripanosomiasis. En Loja, por ejemplo, estudia la Universidad Católica mucho la tripanosomiasis. 2. También es transmitida por un vector. Y aquí viene lo importante de esto, porque esto se equivocan en el examen y les estoy diciendo y me graban encima más. Y entonces, la mayoría de patógenos que nosotros hemos visto en la clase hasta ahora es la hembra pica y en la saliva de la hembra están las bacterias, los virus, los parásitos, ¿no es cierto? En la saliva. Esta es una excepción. En las excepciones es donde les voy a preguntar, ¿no? Sí. Entonces, el vector le conocen como el chinche besucón, porque suele picar cerca de la cara. Así se ve chinche. Uy, este chinche deberían identificarle. Este colorcito tomatito. Pues la hembra pica para alimentarse de sangre. Ese es el término, se hincha, se ingurgita el abdomen y lo que se llena de sangre el abdomen presiona el intestino y defeca. Entonces, la forma infectiva está no en la saliva, está en las heces. Pero ¿cómo entra? Lo clásico, me pica algo y ¿qué hago? Ustedes se autoinoculan por rascado. Se rasca, inocula. Pero cuando se rascan y están durmiendo, hacen otra cosa sin querer. Entonces, este parásito puede entrar por la herida de la picadura y por las mucosas. ¿Cómo se llama la enfermedad de Chagas? Esperen, ahí está. Este es el signo de Romaña masa. Esto debe hacer sospechar que por ahí entró porque edema palpebral unilateral en una zona endémica de Chagas es el signo de Romaña masa, edema palpebral. Por ahí entró, se rascó en algún lugar, también se autoinoculó en la mucosa. Ahí está el chinche besucón. Yo he dado de comer estos chinches en el laboratorio de Renato León. De este tamaño son. Sí se ven. Ok. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué es? Cuando el parásito entra por la picadura, la forma infectiva es un... Acuérdense,
Trypanosoma cruzi es el parásito. La forma infectiva es tripomastigote. Para que no se confundan con la leishmania. El Trypanosoma cruzi, la forma infectiva es el tripomastigote. Y como en la leishmania entra al tejido y se convierte en amastigote, pero no dentro de un macrófago, sino en el tejido. La forma diagnóstica es el amastigote en el tejido si hacen una biopsia después de que se muere el paciente. Es que a veces los pacientes ya llegan clínicamente cuando ya está deteriorado un órgano tal que sospecha. Entonces, ¿en quiénes va a sospechar enfermedad de Chagas? Cuando una persona tiene megacolon o megaesófago. Porque estos amastigotes justo se ubican en los tejidos músculo liso, músculo estriado también del corazón y alteran la inervación. Entonces se altera esa inervación en el intestino y entonces el intestino se agranda, es megacolon, o en el esófago, el plexo de Auerbach, se daña en el intestino. En el esófago y se agranda. Entonces, ¿en quién va a sospechar enfermedad de Chagas? Pueden sospechar megacolon, megaesófago y también cardiomegalia, es la enfermedad de las megalias. Cardiomegalia porque está alterada la inervación. ¿Dónde es endémico la enfermedad de Chagas? ¿Dónde le sigue? Loja, por alguna razón. Forma infectiva, tripomastigote. Forma diagnóstica, el amastigote en el tejido. Miren, tejido muscular, si ven músculo aquí, y ahí los amastigotes. Pero a veces esto ocurre post-mortem, por ejemplo, el paciente murió de un daño cardíaco severo porque el corazón era gigante, ya no avanzó, le dio un infarto, yo qué sé, se murió y le empiezan a hacer como una necropsia, a ver qué le mató, ven el corazón y ven así lo. Ok. Como congénito, yo no he visto una descripción de que haya un Chagas congénito, no sé si sea grave. El Chagas en las mujeres embarazadas, no sé. Creo que no hay reporte. ¿De Chagas? Eso significa que si les están haciendo, han encontrado alguna. Pero no, desconozco. Sí, desconozco. ¿Tienen preguntas? Eso también es tisular. Creo que en el libro se me ha hablado de eso. ¿Es que les pusieron Trypanosoma gambiense o rhodesiense? No era cruz. Y era así alargadito con colas. Sí, no, esa era una tripanosomiasis africana. Les debieron haber puesto en el microscopio. Tripanosomiasis americana. Perdón, africana, y esa no la vemos porque no es común. Ok, ¿tienen preguntas? Mira que ahora vienen esos parásitos que son. Estaba pensando la forma más. ¿Cómo les puedo enseñar? Los helmintos. Tantos helmintos. ¿Cómo enseñar? Ya vienen en el laboratorio los helmintos. Todos los helmintos. ¿Sí?
¿Cómo se pueden clasificar los del niño? A ver. ¿Cómo se llama? Ya, nemátodos. ¿Qué les caracteriza a los nemátodos? Completo, pero de la forma de un nemátodo son, son alargados y si les cortan son redonditos, ¿no es cierto? Son redondeados, como las lombrices de tierra, así redondeados. Los nemátodos tienen el tubo de, son como rosaditos algunos. Ya. Lo que hayan aprendido en el laboratorio es también. Los tremátodos, ¿qué les caracteriza? Estos tienen vida sexual, ¿no es cierto? Se divide en macho, hembra, sexual. Los tremátodos, ¿cómo son? Tienen ventosas ventrales para adherirse. Pero la forma, no son segmentados, pero ¿cuál es la forma? En forma de hoja. Y son planos como duelas, dicen, que una duela es un pedazo de tabla, ¿sí? Son como duelas, sí, ya, eso. Solo estamos recordando lo que tenían que haber visto en el laboratorio. Y la mayoría son hermafroditas. Hay una excepción que son los chistosomas. Esa es una excepción, ellos sí tienen vida sexual. Los chistosomas. Los crematos, los son platelmintos. Perdón, platelmintos. O sea, es como que... Estos y ya, en forma de hoja, forma de duela. Y los céstodos, ¿cómo son? ¿Cómo son los céstodos? Son segmentados, son como cintas, son alargados, miden metros, son las solitarias. Son como cintas, súper largos, 10 metros, 5 metros en el intestino. Y les han de haber hecho ver una tenia en un frasquito, tal vez. Bueno, ya lo tienen. You got it? Ok, vamos. También son hermafroditas. No, son... como son la tenia solo mensaginata, solo hay un individuo. Y entonces son hermafroditas, dentro de cada segmentito están los dos órganos sexuales ahí mismo. Es solo uno, no puede haber dos. ¿Ok? Entonces le vamos a dividir esto para que ustedes, que el libro es tan largo, le vamos a dividir por formas diagnósticas. ¿Ya? Les vamos a agrupar por formas diagnósticas para que sea fácil. Bueno, para que no sea tan doloroso. ¿Qué dije diagnóstica? No, por forma infectiva, por la forma en cómo entra el cuerpo. Entonces, por la forma infectiva les vamos a clasificar en los que se transmiten por huevos. Entonces, vamos con estos, huevos. Salud. ¿Cuáles son los nemátodos que se transmiten por huevos? Ascaris lumbricoides. Otro, Enterobius vermicularis. Todo, ese es su nombre, está en el libro. Enterobius vermicularis. Salud. Y otro, Trichuris. Lo que voy a intentar hacer es darles esa información así para que lo entiendan, lo más importante, y luego voy a ir pedacito por pedacito, ¿ya? Eso ustedes transmiten por huevos, es decir, si hay heces, si hay huevos en las manos de alguien, entra por vía digestiva. ¿Ok?
vamos a ver otro. Lo que estamos ahorita es haciendo un mapa en su mente de la forma más simple ahorita. Otra forma de transmisión de los nemátodos, por larvas. Forma infectiva tiene que ser una larva. ¿Vieron en el laboratorio alguna larva? No, larva. La forma en cómo entra al tejido. El ascaris ya, cuando ustedes lo vieron, era un adulto. O sea, en la biblioteca de parásitos y ponía el ascaris y No, pero si son ascaris, son por web. Ahora vamos a ver la forma en que se transmite por larvas. Uno que en Latinoamérica, en el Ecuador, es importante, es el Necator americano. Necator americano. En América se llama Necator americano, en el viejo mundo se llama Ankylostoma duodenal, pero para nosotros nos interesa este nombre. Necator americano. Hay otro que se transmite por larva, que es el Ankylostoma. Ancylostoma se escribe así con Y. Ankylostoma brasiliense. Luego les explico cómo. Ahorita están grabando en grupo, en su cerebro, cómo se transmite. Porque si no hacen esto, se olvidan, leen todo el libro y no capturan nada de esa información. Y otro transmitido por larvas, la Trichinella spiralis. ¿Eso no vieron en el laboratorio? No me acuerdo si es con E o con spiralis. Spiralis. Trichinella spiralis. Y otra forma de transmisión, voy a enfocar en uno que es muy importante. Hay la Wuchereria bancrofti es importante, pero la oncocerca, eso no debe. Se transmite por larvas, pero por vectores. Ustedes sufren, pero me dejan hacer el trabajo que ustedes deberían hacer. Este trabajo deberían hacer ustedes en su casa y no lo van a hacer. Cuando estudien no lo van a hacer y luego se olviden y luego en el examen y dicen, es que me olvidé, les estoy haciendo así. Oncocerca, aparentemente está erradicado, y yo digo aparentemente porque la migración desde un país que no está erradicado como es Venezuela, podrían estar reintroduciéndose el parásito. El programa de erradicación ha sido muy exitoso de Oncocerca volvulus en el Ecuador, pero hay un problema. Si vuelve a entrar el parásito, podría volver a entrar. Entonces, sí. Pero tienen que tenerlo en cuenta. Hago de una vez todo para que lo tengan así y luego voy. Eso era solo nemátodos. Sí, solo eran nemátodos. Verán que el libro tiene un montón de nemátodos, pero nos estamos enfocando al menos los que ustedes podrían ver en el Ecuador, que es bien importante. Ya, los trematos. En los trematos hay un detalle. Se requiere de hospederos intermediarios siempre. Un hospedero intermediario es otro individuo, otro animal que favorece al ciclo. Y en los helmintos, en los tresmatos, siempre debe haber un caracol como hospedero intermediario. Un caracol como hospedero intermediario. ¿Sí? Ese parásito en el caracol sufre una fase.
cuando un individuo defeca, ¿no es cierto? Salen los huevos, ya les voy a explicar mejor eso. Del huevo sale una larva al ambiente, infecta al caracol, en el caracol ocurre un ciclo, luego sale del caracol, luego infecta otra cosa, entonces ahí va. Cuando sale del caracol, la forma infectiva que van a encontrar en uno de estos parásitos es en los verros, llamado, les voy a poner aquí, metacercaria. Ahí está la forma infectiva como estamos viendo ahí, metacercaria. ¿En dónde se encuentra la metacercaria entonces? En los berros. Si come berro crudo, bueno, si está en el supermercado, sí creo que esos son de hidropónicos, pero si es la clásica con la abuelita, vamos al campo. La abuelita, berros para la sopa. En un campo lleno de vacas u ovejas, eso es un problema. También como si comes, por ejemplo, hígado de una vaca que está infectada, ¿te puede dar eso? No la enfermedad, sí hacer un diagnóstico, un falso positivo, es decir, se come el hígado de la vaca que tenía los huevos de esto, esos huevos pasan intactos. Y esa pregunta es pertinente porque ¿qué se está comiendo? Huevos. ¿Es la forma infectiva los huevos para la fasciola hepática? No. Entonces los huevos pasan, salen por las heces y alguien diagnostica, pero es un falso positivo. Lo que está encontrando son huevos del alimento. O sea, metacercaria no te lo comes en el hígado. No. ¿La metacercaria en qué se come? Berros, crudos. Otra metacercaria que se pueden comer en otro tipo de animal. Entonces, este era el hospedero intermediario, el primario. ¿Y cómo se llama cuando está en el caracol? En el caracol cercaria. Cercaria. Cercaria, no les quería dar más nombres raros. Con que ustedes sepan la forma infectiva y la diagnóstica, ya hemos hecho bastante. La metacercaria, para adquirir otra enfermedad que ya les voy a decir, debería estar en un crustáceo. Si el crustáceo se lo comen crudo. Clásico en el Ecuador, un crustáceo podrían ser las langostas o cangrejos de río, los de río, no las de mar, no salados, tienen que ser los de río. Ustedes van por un pueblito y les están vendiendo cangrejo de río. Tienen que cocinar bien, ¿ya? Y otra metacercaria, el pescado crudo. Solo ahumado, ese sería el factor de riesgo. Ok, ¿qué patógenos entonces? Berros. Escuchen, berros. ¿Cuál es el tremátodo que se asocia a la transmisión por berros? La fasciola hepática. Fasciola hepática. Entonces, un humano, una vaca o una oveja que tiene la fasciola hepática en las vías biliares, la fasciola hepática elimina huevos, los huevos salen al ambiente. Y en el ambiente debe haber otro ciclo. ¿Sí? Eso nos estamos obviando para ustedes, si quieren les cuento, pero estamos obviando para ustedes. Hasta que llega a ser cercaria en los berros. Entonces la forma infectiva de los trematos, si es fasciola hepática, es la metacercaria en berros. Si se come el hígado con fasciola, no es la forma de transmisión. Sí, para un falso positivo. Crustáceos. Paragonimus westermani. No sufran que a mí mi profesor de micro nos dio los nombres asiáticos, todos así, y asiáticos, pero eso no da aquí, no importa, atrás. ¿Cómo es Westermani? Westermani. Paragonimus westermani. Y este que no está en su libro. Es un reporte muy reciente de unos científicos ecuatorianos de la Universidad Central, de Amphimerus.
Esto no está en su libro porque esto es un descubrimiento ecuatoriano. Prestará atención si es descubrimiento ecuatoriano. El doctor Calvo Piña sabe trabajar en eso. Entonces, factor de riesgo, comer crustáceos poco cocidos o crudos. Factor de riesgo, pescado crudo. ¿Cómo comen el pescado crudo? ¿Saben dónde encontraron esto? En Esmeraldas, en una población indígena que son chachis. Sí, les conozco a esos grupos. Y ellos no le cocen, sino le ahuman al pescado, entonces está crudo, no está para matar el parásito que está. El parásito en metacercaria está en el tejido del pescado, de los crustáceos. Si esto fuera frito, no transmite. Si esto fuera bien cocido, no transmite. El problema es que muchos de estos solo se meten en el calor un poquito. Ya. ¿Qué hora es? ¿Dos y qué? O sea, hiciste un hasta las 2 un descanso. Les estoy dando masticado todo. Solo si hicieran sushi con un pescado particular de la zona del oriente, pero normalmente no. Es un pescadito chiquito que esa grupo chachi se alimenta, entonces no es en cualquier no. Sobre todo los que vienen de agua salada, no. Estos son pececitos de agua dulce de los ríos de Esmeraldas. Sushi, ¿qué les podría dar? Diarrea por algún tipo de chericha colientera o patogénica, porque si notan que cogen con sus manos. Toxoplasmosis también. Sí, pero porque quien manipula esa comida tiene un gato que se la va viendo. Sí, pero más comúnmente es los restaurantes chinos donde les dan arroz así por montones. No, nada de esto. Es por lo que dije antes de lo crudo, toxoplasmosis. Por la toxoplasmosis. Porque uno puede, los vegetales, estar contaminados si hay un gas cerca. Y dos, algún tipo de tejido. Pero más por los zooquistes. Ustedes no saben por dónde caminan los gatos. Respiren, respiren, respiren. Vamos con los Ay, Dios. Huevos. Una infectiva huevos. Tenia solium. Tenia saginata. Verán, esto sí es importante porque creo que había hasta una falla en uno de los programas del Dr. House que ellos se equivocaron en eso. Y les voy a contar eso. Tenia, taenia, sí. Tenia solium y tenia saginata. Tenia solium, tenia. Pero le dicen, pero le escriben. Entonces, escuchen. Esto se equivoca todo el tiempo. Y hay médicos ya formados, porque como no pasaron por la clase de microbiología, bien pasado,
se confunden justo aquí con los estos. Si se comen huevos, si se comen huevos, les da la enfermedad llamada cisticercosis. Si se comen huevos, les da la enfermedad llamada cisticercosis. ¿Escucharán? Siempre se equivocan en eso. Si se comen... Ajá. ¿La cisticercosis es por ambos, la solo y las segmentos o la solo? La cisticercosis en el animal, por ejemplo, en el cerdo, la cisticercosis en el cerdo, eso es por los huevos que comió el cerdo. Hay cisticercosis en el cerdo y hay cisticercosis en la vaca. En el humano, solo produce cisticercosis. Si hablo a un humano que le da cisticercosis, la única especie es Taenia solium. Entonces, si se come cisticerco, le va a dar teniasis. Pero porque el huevo, pero no es como que te da la teniasis cuando te comes la carne cruda. Y ahorita les explico. La razón es el ciclo del parásito. Cuando uno se come un huevo, dentro del huevo hay una larva. Una larva llamado embrión hexacanto, yo sé, tiene un montón de nombres. Esa larva entra al intestino. Huevo. Sale del huevo esta larva y esta larva atraviesa la mucosa intestinal, entra en circulación y por circulación se va a otro tejido, cualquier otro tejido. Ahí se enquista y eso se llama cisticerco. Por eso no hay por dónde perder si les estoy explicando. Entonces, si comen huevos, ¿sí?, desarrollan cisticercosis. La Taenia solium es un parásito del cerdo y la Taenia saginata de los bovinos. ¿Sí? No hay registros de que en el humano se desarrolle cisticercosis por Taenia saginata. Entonces, esto produce esto en los humanos. Ya. Entonces, forma infectiva para desarrollar teniasis, o sea, para que alguien tenga una tenia adulta solitaria en el intestino, o sea, Taenia solium saginata, ¿qué debe comer? El cisticerco, ¿que está en qué? En la carne mal cocida del cerdo, si es Taenia solium, de vaca, Taenia saginata. Eso lo tienen que ver. Eso es bien importante. O sea, y de ahí lo mismo para el cisticercosis, pero directamente te comes el huevo, pero es la misma parásito. Sí, es la misma especie de parásito. Pero solo Taenia solium tiene las dos formas clínicas: la teniasis, la cisticercosis. ¿Sí? En humano. Y la saginata solo es cisticercosis. La saginata produce teniasis en los humanos. Solo tenías Ajá. La cisticercosis está sufriendo la vaca en su cuerpo. Sí, ¿cachai? ¿Alguien me estaba preguntando? En el cerdo, la forma... Espérate. ¿Cuál es tu pregunta para responder entonces? Sí, pero en la vaca, ¿qué? Es que lo que deben entender es, si como el cisticerco de la vaca, yo desarrollo teniasis por Taenia saginata. Si como el cisticerco que está en el tejido del cerdo,
Desarrollo teniasis por tenia solium. Si como los huevos de la tenia solium, desarrollo cisticercosis. Entonces la cisticercosis es producto de humano a humano. Eso entiende. Si una persona sufrió de cisticercosis, le transmitió otro humano con una teniasis. ¿Cómo? Ajá. Esto es bien importante porque ahí es donde se van a equivocar y no quiero que se equivoquen, por eso me tomo el tiempo. Me pego un cerdo, ¿verdad? Mal hecho. Normalmente están bien hechos, la fritada está pero hasta el centro, pero debe haber lugares donde les gusta el cerdo medio crudo, ya. Entonces, si es una carne de cerdo poco hecha y están ahí los cisticercos, ¿no es cierto? El cisticerco, el ciclo de vida es de pasar de cisticerco a adulto. Entonces, si me como un cisticerco, en mi intestino delgado se desarrolla la solitaria. Pero esa solitaria, en sus proglótides, en esas cintitas que tiene, esos cuadraditos que ustedes debieron haber visto, deben saber de lo que estoy hablando. En el laboratorio les explican que son proglótides. Las proglótides están llenas de huevo. Entonces, defeca una persona, yo tengo la solitaria, en el campo salen los huevos, y esos huevos pueden contaminar el agua, las manos de la misma persona que alimenta, y entonces contamina con huevos los alimentos. La persona que come esos huevos desarrolla cisticercosis. Entonces, la cisticercosis es una enfermedad transmitida humano a humano. La teniasis es una zoonosis de un animal a un humano. Si tú tienes una teniasis, ¿puedes causarte una cisticercosis también? Sí. ¿Cómo? O sea, tú mismo defecaste, no te lavaste las manos y comiste. Autoinfección. Eso es muy común que alguien tenga una tenia solium y cisticercosis. ¿Saben las personas que tienen teniasis por tenia solium pueden provocar cisticercosis así mismo a otras personas? Exacto, justamente. Exacto. Pero entonces, la cisticercosis por tenia solium es por animal a persona. La teniasis es una zoonosis, es de animal a humano. La teniasis, tenerla solitaria. Pero si es cisticercosis es de humano a humano. O autoinfección. Pregunta. ¿Y si por ejemplo el cerdo defeca, digamos, de las plantas, los huevos están No, porque no tiene su intestino el parásito. El cerdo tiene la cisticercosis, enfermo de cisticercosis. No está. Sigan haciendo las preguntas pertinentes. Ahora, con esto acepto sus preguntas. ¿Hay algo que nos esté faltando en esa información que les acabo de dar? La forma diagnóstica. No está la forma diagnóstica. Pero tienen preguntas sobre todo cualquiera de esos parásitos. ¿Algo importante? O sea, para el examen debemos saber qué provocan o algo así, los síntomas de estos. Sí, ahorita vamos. ¿Qué hora es? En 10 minutos. Ya. Verá, vamos a enfocarnos en la forma diagnóstica, que esas dos cosas son hiper importantes. Perdón, me perdí un poco. O sea, los huevos en los estos solo salen de las personas, de humanos. Sí. Ya el cisticerco sí puede ser como de animales. Correcto. Por eso es que los huevos se toman. Ajá. Y por eso los humanos defecan e infectan a otros animales. Es decir, el humano tiene los huevos, defeca, comen las vacas y le da cisticercosis a la vaca. Comen los cerditos, le da cisticercosis al cerdito. ¿Tienen más preguntas? La forma, verán,
La forma diagnóstica. ¿Vieron al laboratorio estos? Solo estoy. Ya. Todos estos, la forma diagnóstica son huevos. 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 ¿En qué se da? En ese. ¿Perdón? Los que están en los cuadraditos son las formas infectivas. De los nemátodos, huevos, larvas en vectores, metacercaria, huevos y cisticera. Esas son las formas infectivas. La forma diagnóstica, huevos, de estos. Entonces aquí les voy a dar un detalle. El enterobius vermicularis se transmite mano a mano. Es que la hembra del enterobius en la noche sale del intestino y pone los huevos alrededor del periano. Y entonces, fíjense cuáles serán los síntomas. Diarrea, dolor abdominal, no. Hay huevos alrededor del ano. ¿Qué creen que causa? Esa. Causa. Ese es un rasgo clásico de pensar que un niño está parasitado cuando está con su manito metida y rascándose y rascándose y rascando. Entonces, dice, ay, ese niño creo que está parasitado. Y entonces está rascando. ¿Y dónde creen que se quedan los huevos? Se come, mete las manos en la boca de los amiguitos en las guarderías es donde más se transmite el enterobius vermicularis. Ese niño está chupando a alguien un juguete y luego comparte el mismo juguete. Es mano. Los demás son clásicos, que es dolor abdominal, diarrea, en el ascaris, la trichuris también. Pero quiero que tengan en cuenta. Es esa clásica picazón de los niños. ¿Cómo diagnostican huevos? Huevos. Ahora, con lo que les acabo de decir sobre el enterobius vermicularis, le dice, traiga una muestra de heces para ver si hay huevos de enterobius. No va a aparecer. ¿Dónde están los huevos? En la piel. Entonces se hace con un adhesivo en el ano a los niños, así. Y luego el adhesivo transparente, ¡pa!, en la... Y se tiene que saber eso, si no mandan a hacer mal y nadie diagnostica enterobiasis vermicular por vermicular. Ok, formas diagnósticas de estas larvas. Huevos. Estos huevos, entonces verán, ¿cómo entran estas larvas? Estos dos, las larvas entran por la piel intacta. Entonces está caminando descalzo, feliz, y ¡pum!, pisa donde está una larva. Estas larvas atraviesan la piel y se meten en el tejido. Pero ¿cómo es que llegan los huevos hasta las heces? Es porque el necator americano, por vía circulatoria, llega hasta los pulmones. Ahí maduran las larvas. Expectora una persona las larvas, traga lo que expectora y de ahí llega al intestino. Como las caries. Pero entró por otra vía, atravesando la piel. Por eso defecan huevos. El Anquilostoma brasilensis es un parásito de perros, de animales. Entonces este se pierde, entra como el necator por la piel, pero como su ciclo de vida ya es un tejido diferente, no alcanza a encontrar la circulación y se queda migrando
en la piel y entonces esto produce la larva migrans, es una lesión como serpenteante en la piel y entonces la forma diagnóstica no pueden, es solo ver la lesión en la piel como una larvita roja que está así. La forma diagnóstica es la larva. Y la triquinela, en cambio, esto se come, la larva, en músculo, y luego esa misma larva infecta el músculo. Entonces es la larva en tejido. Ok, ya se acaba la clase. Necesitamos conversar para terminar esto. Estoy en la clase por Zoom. Sí. Pero yo ahora cómo replico todo esto otra vez en el Zoom. Una foto. Pero luego me toca escribir otra vez. Ya. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo podemos hacer? Ustedes tienen el examen el lunes. No se pasan bien. Y no tienen ningún día libre, sí vi, y ustedes tienen hasta las 7 de la noche algunas clases. Pero puede grabar la clase. Pero si grabo la clase, le hablo a la nada. Qué chistoso. No, es que la persona que no pueda después del video. Pero ¿cuándo podría? Viernes. Pero el viernes tengo con otro grupo de 10 a 11. ¿Puede ser en la noche? Tipo 8. ¿Qué? ¿Viernes? Viernes. ¿Mañana qué? Sí, mañana. ¿Pero mañana a qué hora? 7 de la noche. No, sí, yo. Ya ven que es súper difícil. Sábado de la mañana. ¿Y usted dice que le suena sábado de la mañana? No. Súper bien. No, dice sábado de la mañana. Yo trabajo el sábado. No, pero 8:30. ¿El sábado? Sí. ¿De la mañana? Sábado. Y se queda grabado, entonces, ¿qué piensas el sábado?